Bueno, pues como le comenté, ya está aquí en el estudio y le agradezco mucho la presencia. Habíamos estado por teléfono nada más, por video, ¿no? Así es, por teléfono. Sí, Josué Gijón es integrante de Integralia, del equipo de Integralia, y esta consultora ha hecho el primer reporte de violencia política en este año. ¿Qué números nos arroja el reporte, Josué? Bueno, pues primero nos arroja un crimen organizado de lleno en las elecciones, básicamente. Lo que ponemos en el resumen, que con todo gusto está a disposición del público en nuestra página de internet, es que el crimen organizado va a tener una incidencia histórica en las elecciones. ¿Por qué? Por el número de cargos que se están eligiendo, cerca de 20,000 cargos de elección popular, y el primer gobierno que el crimen organizado siempre busca capturar son las presidencias municipales, y es lo que estamos viendo como a través de asesinatos, de presiones, el crimen organizado busca hacerse del gobierno local. Y la primera es las presidencias municipales, las regidorías, las sindicaturas. Entonces, digamos, el crimen organizado está bajo asedio de un nivel de gobierno que no tiene herramientas para hacer frente a esto. Entonces, pues bueno, es uno de nuestros alertas, tanto lo pusimos en nuestros riesgos, en nuestros 10 riesgos del país, como en este reporte lo que estamos haciendo es una valoración tanto cuali como cuantitativa. A eso iba. Creo que poco podemos cuestionar esa conclusión, pero ¿con base en qué indicadores Integralia dice el crimen organizado va a tener presencia sin precedente en esta elección? Es decir, además del número de cargos municipales que están en juego. Así es, lo que hicimos fue una metodología, estuvimos viendo toda la información hemerográfica que nos arrojan. Hay un número significativo de asesinatos, de violencia política. Describimos qué es violencia política para nosotros, y a través de una metodología interna, lo que hacemos es arrojar, aproximarnos a un futuro, lo que va a ser el crimen organizado. Y pues ya lo estamos viendo. En realidad, lo que vemos son altos índices de homicidio, altos índices de violencia política en contra de algunos actores relevantes o actores que buscan un cargo de elección popular, o que fueron presidentes municipales o que fueron diputados federales. Y entonces, a través de unas variables que nosotros ponderamos, vemos y nos aproximamos a que esta va a ser la elección con mayor índice de violencia política en todo el país en la historia. Ahora, la verdad, sin irnos muy lejos, los últimos días, lo ocurrido en Zacatecas con dos políticos relacionados familiarmente con los Monreal, que sabemos que los Monreal son los que tienen desde hace mucho tiempo el control político en Zacatecas. Bueno, en fin, es como para no cuestionar tanto esta situación. Exacto, y se vivió lamentablemente en Zacatecas, pero lo vimos en Guerrero, y ustedes ya lo informaron, el decomiso que hubo histórico aquí en Sonora, pues bueno, es un llamado a que el crimen organizado forma parte fundamental en las elecciones. No hay que dejarlo de ver. En el tema de Zacatecas, lo que vemos, además, los conflictos de violencia política son por disputas del territorio. En ese caso, dos grupos del crimen organizado se están disputando la entidad, están ahí documentados en los medios de circulación estatal. Pero en Guerrero pasa lo mismo, en Sonora pasa lo mismo, en todo el país pasa. También en Tabasco es lo que vimos. Y bueno, lamentablemente en Chiapas es un estado que es un polvorín, nosotros lo estamos viendo así, es un polvorín. La situación es muy compleja, además por el tema histórico, ¿no? Hace 30 años surgió el zapatismo, pero ahí hay dos grupos del crimen organizado que se están peleando la entrada del país. O sea, no nada más la entidad, sino la entrada del país. Entonces, pues bueno, son asuntos alarmantes que estamos viendo y que estamos viviendo, y no hay que dejar de ver el tema local, que es para nosotros de vital importancia. Integralia Consultora lo que hace es hace un acercamiento a las situaciones locales, y como bien lo señalas, pues Zacatecas es un ejemplo, pero nosotros volteamos a ver, y Chiapas no es la excepción, y hay que voltear ahí a ver qué está pasando en la entidad. ¿Qué otros riesgos detecta Integralia para este proceso, José?
Bueno, a ver, hay riesgos como la acumulación del mercado en las elecciones cuenta, es muy importante. Hay conflictos del crimen organizado, digamos, disputa de grupos del crimen organizado. Vemos al crimen organizado entrando en algunas actividades económicas que no lo habían hecho, ¿no? Se hacen de la estructura gubernamental y entonces lo que hacen es ellos mismos entregan contratos y licitaciones de obra pública ¿a un grupo? Entonces, digamos, está enquistado el crimen organizado en el gobierno. Y eso lo hemos visto a lo largo del análisis que llevamos haciendo en Integralia, pues en algunas entidades ya el gobierno permitió al crimen organizado que se ocupara de esos asuntos muy delicados y entonces ya no es la venta, sino la entrega de contratos de obra pública. Caramba. Tenemos aquí en pantalla una de las gráficas que nos presenta Integralia en este reporte, nivel de riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones locales por entidad federativa. Y aquí nos encontramos con que Sonora tiene un nivel alto. Así es, Sonora tiene un nivel alto. Sin embargo, pues parece ser que las cosas están relativamente estables. Hay una actividad económica, como te señalaba, que en Jalisco ya hay. El crimen organizado se ha hecho por ejemplo, de actividades de extracción minera. Aquí en la entidad pues sabemos que son ricos en el mineral, sí, en el litio, y vemos al crimen organizado queriendo entrar a algunas actividades. En el caso de Jalisco ya hay una minera que está operando por el crimen organizado. Esto está documentado digamos, en la prensa local. Por eso ponemos a Jalisco como muy alto, a Colima, pues la entrada ahí está Lázaro Cárdenas, en Michoacán y Guerrero teniendo un gran problema con la familia michoacana, y en Chiapas, como te señalaba, pues la entrada de toda la actividad y dos grupos del crimen organizado disputándose toda la entidad y la entrada literal. Esto ya algunos compañeros periodistas han referido que en Chiapas ya está perdida la frontera del Estado mexicano, ya no hay Estado como tal, sino ya son grupos operando, ¿no? Sí. Y entonces, increíble. Y el desplazamiento de las comunidades es lamentable. En Chiapas, sí, muy documentado. Exactamente. Y sin embargo, pues bueno, si está alto Sonora, es algo, no hay que minimizarlo. Más bien, lo que hay que estar viendo es qué está pasando, ¿no? Digamos, como nosotros, ¿qué podemos hacer como sociedad? Pues organizarnos e ir a votar. Esa es la única herramienta que tenemos nosotros, documentarnos a través de estos medios como el tuyo, e informarnos para que, pues, cuando el día de la jornada electoral, pues ejerzamos un voto de manera razonada y consciente, porque una de las formas en las que opera el crimen organizado es movilizando estructura, pagando, coaccionando a la ciudadanía para que no vote, ¿no? Eso está muy documentado. En Sinaloa lo hicieron en las elecciones pasadas, lo hicieron en Durango también. Cómo se movilizan, ellos dicen bajan de la sierra, ¿no? Sí. Y empiezan a movilizar, y esa es la forma en que, pues, el crimen organizado lamentablemente busca modificar tendencias electorales. Híjole, qué momento tan complejo estamos viviendo. Nos da temor por donde lo veamos. Ahora, hace unos días que Integralia sacó este reporte. ¿Ha habido algún acercamiento? ¿La autoridad ha cuestionado este contenido? A ver, lo que hacen muchas consultoras son sacar algunos datos de violencia política. Lo que hace el INE, desafortunadamente, y recordemos, el INE es una autoridad electoral, no tiene atribuciones para temas de seguridad, pero lo único que hace es ayudar a las instituciones, a la Guardia Nacional, a la Defensa Nacional, Marina y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fortalecer algunas herramientas para que dé seguridad a candidatos. Pero ojo,
candidatos a la gubernatura, candidatos a senadores, candidatas a la presidencia o el candidato a la presidencia, pero no a las presidencias municipales. Y entonces justo donde está, lamentablemente ahí, bueno, este cuadro que están mostrando son los aspirantes asesinados durante el proceso electoral 2024. Pero al corte del 7 de febrero. Al corte del 7 de febrero, y además ya le pusimos la hora porque pues esto se está... esto aquí no había pasado lo de Zacatecas, entonces hay que sumar ya dos muertes en Zacatecas. En Guerrero hubo un levantamiento del líder de Movimiento Ciudadano, y los partidos políticos lo que están haciendo, la única forma en la que están haciendo, lamentablemente porque no hay herramientas, es no participando en elecciones. En el caso de Guerrero, Movimiento Ciudadano. Y el PRI ya dijo también que si no hay condiciones no va a poner candidatos. Entonces está dejando, digamos, las elecciones a los grupos del crimen organizado, que ellos vayan solos. Y eso lo vimos en el Estado de México, como una candidata que se buscó reelegir, una presidenta municipal, la levantaron, le dijeron que no tenía que presentarse, fue y se tuvo que... esto lo documentaron compañeros periodistas, fue a la casa de Alejandro Martí, y ahí se tuvo que proteger y salvaguardar su vida porque el crimen organizado ya la había amenazado. Y esto multiplicámosle, en todo el país va a haber cerca de 20,000 elecciones. Entonces el Estado mexicano claramente pues tiene recursos limitados para andar protegiendo a todos los candidatos. ¿Qué ha hecho la autoridad electoral? Pues sacar unos protocolos. No es nuevo, pero tampoco, insisto, no lo hace a nivel local, y no tenemos los policías suficientes para andar defendiendo si multiplicamos 20,000 por cerca de 4, que son los que podrían competir, es un mundo de personas que lamentablemente hay que proteger y salvaguardar, porque van a ser el gobierno, van a ser los candidatos que quieren ser el primer contacto, que es la presidencia municipales. Híjole, pues qué panorama. ¿Algún otro aspecto de este estudio que quieras destacar, Josué? Sí, lo que vamos a hacer es, lo vamos a estar actualizando. Desafortunadamente son asuntos que apenas arrancan las elecciones, apenas arrancan candidatos, como ustedes ya lo han hecho aquí en las mesas, y como lo van a hacer en el transcurso. Apenas van los candidatos, ya hay candidatos a senadores, empiezan los candidatos a diputados federales, y pues nosotros lo único que nos toca hacer es documentar a través de, en Integral, lo que hacemos es documentar todos estos lamentables sucesos y darlos a conocer, porque es algo que como la ciudadanía tiene que saber al respecto. Ya dijo la autoridad electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dijo que va a buscar mecanismos para, en dado caso, anular elecciones. No lo han hecho. La verdad es que han tenido herramientas, pero no lo han hecho. En el caso de Sinaloa no lo hicieron. Pero bueno, es cosa de nosotros como consultores y como investigadores de los hechos sociales. Lo que estamos haciendo es documentar todo esto, y a través de una metodología se los ponemos a la ciudadanía y a este espacio como el tuyo. ¿Dónde se puede consultar este contenido? En nuestras redes sociales, se llama X, en Integralia-MX, en nuestra página de internet, integralia.com.mx, es del dominio público este reporte. Muy bien, pues muchas gracias por venir a compartirnos este contenido. Muchas gracias, Soledad. Nos dejas muy preocupadas. Pues, pero es la realidad. Es la realidad. No la podemos esconder. No la podemos esconder. Gracias. Gracias. Pausa, volvemos.